Vamos a recibir en nuestro living a nuestra próxima invitada el 19 de marzo próximo a las 19 en el marco del mes de la mujer y de una feria plus size. Va a tener lugar una charla sobre estrategias para prevenir y erradicar la gordofobia. Entre otros promotores, el evento es organizado por el INADI junto a Florencia Alegre, quien se autodefine como activista gorda y es modelo plus size. Está con nosotros en nuestro living Florencia Alegre. Flor, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Por favor, básico para empezar, ¿qué es una activista gorda? ¿Qué es la gordofobia? La gordofobia es como el odio, el rechazo que se le tiene a las personas gordas, pero no solo decir, bueno, yo odio a una persona gorda, no es eso, sino es todos los preconceptos negativos que se forman en torno a la gordura y lo que eso implica en las personas gordas y en realidad en todas las personas de la sociedad. Porque acá lo que mucho se analiza es que todas las personas vivimos a régimen o en un sistema donde sí o sí estamos como viendo cómo está el cuerpo del otro, ¿no? Sobre todo en términos de las mujeres es donde más hay más presión por la presión estética que se nos tiene, pero también es algo que le sucede a los varones y a cualquier persona. Entonces la gordofobia es esto, es todos los prejuicios que se tienen en torno a la gordura y todo lo que genera los rechazos y las consecuencias negativas que tiene esto en las personas. ¿Por qué soy activista gorda o qué sería activista gorda? Yo me encontré con el activismo gordo hace 3 años ya más o menos. Me confundo con el año pandemia sí, claro, tuvimos un blanco ahí. Quedó medio raro. Totalmente. Pero bueno, a partir de ahí empecé a leer un libro que se llama Cuerpos sin patrones, que yo le recomiendo a todo el mundo, que es de Laura Contré y Nicolás Cuello. Y cuando empecé a leer ese libro, realmente me sentí muy identificada y sentí que estaba contando mi historia. O sea, sentí que alguien estaba contando mi historia en un libro que había escrito otra persona y que incluso venía a hacer una recopilación de textos de todo el mundo. O sea, también hay traducciones de parte de Estados Unidos, de Europa y demás, porque el activismo gordo es un movimiento que viene en Estados Unidos de los años 60. O sea, no es tan nuevo como se puede parecer, claro, sino que tiene una historia muy grande. En todo caso, tiene una exposición mayor en el último tiempo, pero viene siendo hace un montón de tiempo y también se entrecruza con otras militancias de la diversidad corporal, de las personas con discapacidad, de las personas trans, del feminismo. O sea, es como algo que viene de la mano con todo esto. Y bueno, la idea de ser activista gorda y reivindicarme como tal es poner en eje estos temas que nos pasan a las personas gordas. Calculo que antes de encontrarte con tu activismo, con tu militancia, antes de encontrarte con este libro, habrás pasado por situaciones que fueron desagradables absolutamente, sí, situaciones discriminatorias. Antes del libro, antes de la militancia, ¿qué pasaba? Bueno, es algo que suelo contar mucho y que ya, viste que uno cuando cuenta muchas veces las cosas como que no les va afectando tanto. Pero yo cuando era chica y hasta que empecé a encontrar el activismo gordo, yo me odiaba, o sea, no me gustaba mi cuerpo. Realmente yo me acuerdo de ser chiquita y rezar por despertarme en otro cuerpo, llorando. O sea, rezaba llorando por despertarme en otro cuerpo. Todos mis deseos de cumpleaños fueron gastados en ser más flaca. Todos mis objetivos de fin de año eran ser más flaca. En un momento de mi vida fui más flaca. Llegué a bajar más de peso. Realmente estaba en una dieta que era súper estricta. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Estaba muy estricta, hacía todo el tiempo gimnasia, pero todo el tiempo a un nivel ya obsesivo. Hasta que mi cuerpo no dio más, me desmayé y ahí empecé a tener pánico de salir a la calle, empecé a tener ¿Literalmente vértigo. te desmayaste? Literalmente me desmayé por el cansancio físico y el agotamiento. Todo esto fue antes del activismo gordo, ¿no? Y bueno, y en ese proceso, después de desmayarme, empecé a como frenar un poco y decir, che, bueno, ¿a qué costo? O sea, que es una pregunta que yo hago en mis redes y que fue creo que las preguntas más difíciles que hice y se las pregunto a quienes estén, ¿qué estuvieron dispuestos a hacer con tal de bajar de peso? Y la realidad es que las mujeres estuvimos dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de bajar de peso. O sea, cualquier cosa se acepta con tal de que seas flaca. Incluso que estés mal, si vos, por ejemplo, fallece alguien que vos querés, tuviste alguna situación psicológica negativa y bajás de peso, la gente te felicita. Y es como que vos por dentro estás... Claro, qué linda que estás, qué linda que estás, estás flaquita y vos estás como mal.
Y además tenés todo esto de la opinión de la otra persona diciéndote, no, mantenete así. Y vos capaz que no estás comiendo, no estás durmiendo, no estás... O sea, está todo mal. Está todo mal, pero estás flaca. Entonces para la sociedad estás bien. Flor, sin perjuicio de eso, está bueno también incorporar a la discusión que el exceso de peso, para aquellos que lo pueden controlar, está bueno trabajar sobre esa idea de una buena alimentación, Sí. ¿no? De no bandearse mucho, porque viste con el COVID, yo que tengo sobrepeso, tuve que cuidarme un montón. Yo también, sí. Te habrá pasado por el tema de que se decía que el virus era más agresivo con aquellos que tenían sobrepeso. Al margen de eso, que me parece una acotación bien al margen, te quería preguntar como militante, ¿en qué momento nos transformamos nosotros en gordofóbicos y abandonamos ese ideal de la mujer rellena como un ideal de atractivo, de belleza? Porque en algún momento la pintura lo plasma, la literatura lo plasma, muchas otras artes lo plasman. ¿En qué momento nos transformamos como sociedad en esto? Bueno, ¿Qué nos pasó? Es súper interesante. Y en realidad hay una activista gorda que es Lux Moreno, que ella es filósofa y viene estudiando el tema tipo desde su carrera, de la historia de los cuerpos, y cómo esto se va transformando en cómo nosotros percibimos a los otros cuerpos y qué connotación le damos a estas otras corporalidades. El problema, más o menos, se dice que cuando empieza la globalización y empieza esto de Hollywood y todo eso, empieza a ser lo que se llama la mercantilización de los cuerpos. Esto significa que los cuerpos son objetos que pueden llegar a ser consumidos, o sea, consumidos en términos de entretenimiento, de visibilidad y todo eso. Y como somos un producto, y sobre todo hacia las feminidades, como somos un producto, podemos ser siempre mejorados y puestos en valor. Entonces, empieza a ser el cuerpo... Mejorado más un ruido. Mejorado, siempre mejorado. Esta cuestión utópica de que en un momento capaz que el cuerpo ideal es el de Marilyn Monroe, con ciertas curvas, con así... Bueno, Marilyn Monroe era una piba gordita, era gorda. No era flaca, no. como lo que son los modelos, de los 90 supermodelos de ahora, por ejemplo. Raquel Welch, contemporánea Marilyn, ¿no? También entonces, hay muchas cuestiones que van llevando al tema de cómo percibimos las corporalidades y responde también a un negocio, a un comercio, ¿no? O sea, realmente hay un negocio muy grande en esto de sentirnos, hacia dónde tienen que ir las corporalidades. Entonces, en un momento te vendían productos para, o sea, hay fotos y hay revistas que dicen productos para ser más curvy, tener más curvas. O sea, en un momento tenías que tener más curvas. Después de eso tenías que tener menos curvas. Después, o sea, es como que va constantemente modificándose en terma, dependiendo del mercado y dependiendo de qué negocio genera. De hecho, el maniquí de las vidrieras no existe en la vida real. No, por suerte. ¿Cuántas personas entran dentro de la ropa que exhibe el maniquí? Sí. Bellamente, que es una comunidad de Buenos Aires que habla muchísimo del tema de la diversidad corporal y eso, hizo, junto con, creo que con el Anyboy también, era como un rectángulo que era que tenía las medidas supuestamente que una tiene que tener, ¿no? Era un rectángulo que era así chiquitito, entonces todas se sacaban fotos diciendo, nadie entra ahí. O sea, entrarán dos personas, que está perfecto y su cuerpo es válido como es, y está buenísimo. Pero no es la norma y no es lo que todos tenemos que llegar a hacer. Porque ¿qué pasa en nuestra vida con tal de llegar a hacer eso? O sea, ese es el riesgo, ese es el problema que estamos teniendo. Entonces, bueno, en términos de cuándo empezó, y es como toda una construcción global y cultural. Pero lo bueno que es cultural, y siempre digo eso, lo bueno que sea cultural es que se puede desaprender. No es algo que tenemos, no es natural en nuestra persona. Naturalmente no metemos la panza, naturalmente no miramos a una persona gorda y pensamos que es alguien vago. Eso lo fuimos aprendiendo en la construcción de nuestra sociedad. Si ustedes se fijan, los niños, las niñas, andan con la panza suelta todo el tiempo. Y respiran con la panza bien llena, y respiran bien, y juegan y se mueven. Y llega un punto, son libres. Algunos grandulones también andamos. Yo ahora suelto la panza y ya no la meto más, pero incluso soltar la panza fue algo que me costó mucho, porque estuve tan acostumbrada a meter la panza todo el día que no sabía cuál era mi tamaño real de panza, no sé cómo decirlo. Sí, entiendo. Pero como que no sabía cómo era naturalmente, ¿entendés? No sabía cómo estar libre de panza.
Y hasta en eso, o sea, es tan chiquito y es tan constante que como que yo incluso sigo descubriendo nuevas cosas que me pasan, que yo misma hago, que son gordofóbicas, después me doy cuenta, pero está tan naturalizado, tan interno a nosotros, que no lo podemos ver ni siquiera. Entonces, por eso está bueno, por ejemplo, la charla esta para visibilizar lo que nos pasa y al menos ponerlo en eje y decir, che, bueno, ¿qué onda con esto? Sí, sí. Yo observo mucho como papá que por suerte no he tenido que experimentarlo, pero noto que hay una agresividad hacia el gordo o la gorda que muchas veces está muy bandeada, que los adultos no la manejan, no la trabajan con sus chicos en la casa. El gordo, el puto, el rengo, cosas que se naturalizan un montón y que son hiperagresivas. Y que puede generar, digamos, trastornos a futuro. ¿Cuándo a vos te dejó de molestar el gorda, callate, que venís a hablar vos gorda y cosas por el estilo? Si me dicen eso me enojo muchísimo ahora. Si me manda a callar se pudre todo. Claro, sobre todo el callate. El callate es lo que me molesta en realidad. Fue una construcción. O sea, primero cuando me encuentro con el activismo gordo también me doy cuenta de algo que para mí fue muy doloroso, que es que me di cuenta que yo nunca iba a tener ese cuerpo que toda mi vida estuve buscando. Incluso estando pero flaca... es otra cosa que aceptarte también. Obvio. El paso siguiente era eso, pero claro, para aceptarme tuve que pasar un duelo de una idea de mi corporalidad y de un propósito de vida, porque era mi propósito de vida eso. O sea, yo... no sé cómo decirlo, pero las pibas me van a entender. Pero es una cosa Se entiende claramente lo que estás diciendo. Sí, pero claramente. Es como bien de la carne, para decirlo. Cuando me doy cuenta que nunca voy a tener ese cuerpo, fue un duelo. Es un quiebre. Es un quiebre. Es un quiebre. A partir de ahí es otra cosa. Me di cuenta, no, yo nunca voy a tener ese cuerpo porque tengo este cuerpo. Podré estar un poco más flaca, podré estar un poco más gorda, pero el cuerpo que yo pensaba nunca iba a ser mío. Porque no es mío, porque no lo es. Entonces, primero fue eso, fue esa ruptura y ese duelo de toda mi forma de ver mi propia vida. Y luego fue empezar a usar la palabra gorda para cosas que no sean negativas, tipo abrazo gordo, claro, peña gorda, o sea, como empezar a usar la palabra gorda de formas que positivas. Incluirla y sacarle el peso negativo. A fin de cuentas, gordo es una descripción más, o sea... tipo alto, bajo, flaco, gordo, rubio, morocho, o sea, no tiene por qué tener una cuestión negativa. Entonces, al usarla y al asumirla, le estoy sacando esa negatividad. Pero pasa, Flor, que nadie dice callate rubio. No, callate por eso, flaco. Justamente el uso, yo siempre incentivo a dejar de usar esa palabra como algo negativo, porque a fin de cuentas estás usando una descripción de una persona que no eligió. Una persona no elige nacer gorda. Uno podrá elegir después, uno dice, bueno, capaz que probablemente piensan, bueno, pero no cierra la boca y no deja de comer y qué sé yo. Pero en el momento de hoy, ahora, en este momento es gordo. Y ese es su cuerpo. Entonces, si vos le asignas algo totalmente negativo que no puede cambiar, ¿por qué digo que no se puede cambiar? Porque está demostrado científicamente que las dietas fallan. A largo plazo las dietas fallan. Entonces muchas veces el cuerpo termina siendo, por ejemplo, más gordo por esto de estar siempre a dieta, bajar, subir, termina subiendo más de lo que naturalmente eras. Y además te cuesta muchísimo reencontrarte con la comida. O sea, es muy difícil aprender a comer después de haber pasado todo tu cuerpo a dieta. Y incluso el cuerpo no sabe muy bien cómo manejarse. ¿Y disfrutar? No, bueno, ni hablar. Disfrutar es como es un paso más, porque es algo a lograr un poco más. Primero, a mí, por ejemplo, me cuesta comer manzana, porque en un momento tenía que comer manzana, pesándola en una balancita, cortándole si superaba la cantidad de gramos, me cortaba, y comiendo eso, y ahora es como que me genera rechazo, pobre manzana, es una fruta, no tiene la culpa. Pero la realidad es que es tan difícil volver a un lugar cero después de haber pasado toda tu vida de dieta, claro, ya sea mentalmente como físicamente, o sea, que es muy difícil. Es el reseteo completo. Es muy difícil.
yo lo veo en mi novio, y él, hay un montón de cosas que no las hace porque nunca tuvo esa presión de la dieta, ¿entendés? Y a mí me maravilla, porque digo, ¿cómo puede ser que hagas estas cosas tan natural, tan libre, y a mí me cuesta? Y obvio que no es su culpa, o sea, es una cuestión de que, bueno, a cada uno nos tocó lo que nos tocó. Seguro. Por ejemplo, ¿a qué te referís? Por ejemplo, cuando yo lo conocí, en su casa había masitas y tortas y cosas así siempre. O sea, y en muchas casas de mis amigas también había eso. En mi casa, o sea, si bien yo tengo un kiosco, una librería que tiene un kiosco, en mi casa nunca había masitas. Incluso yo misma las sacaba, o sea, no es que mi mamá no ponía masitas, yo las sacaba porque yo no quería tentarme. Entonces, esto de poder elegir cuándo comer o hasta cuándo, no estaba. O, por ejemplo, si salía a merendar, capaz que salíamos y entonces el pensamiento era, bueno, comemos ahora y el lunes arranco dieta. Entonces, en ese comer ahora, es como, tengo que comer todo lo que pueda, lo más rico que pueda, porque después no va a venir más. Tengo que estoquear. Claro, y el cerebro lo hace, o sea, el cerebro se pone en modo supervivencia, o sea, más allá de lo que pensamos conscientemente, inconscientemente también lo hacemos. Entonces... Y a veces los parámetros son distintos, muy distintos. Claro, ahora, por ejemplo, que yo elijo cuándo comer, puedo elegir comer otras cosas que tal vez no son una torta así súper de chocolate, porque va a ser lo último que coma, sino puedo elegir comer, no sé, un sanguchito, una tostada. Pero esa cuestión de poder elegir cuándo comer y cuándo no, antes no la tenía, porque era ahora o nunca. La charla se va a desarrollar en Demos, no lo habíamos dicho, al principio, el 9 de julio, 2239. Charla, debate, más Feria Plus SAI. El ingreso es libre y gratuito. Va a estar moderado por Macarena Candela, de Prisma Colectivo Feminista. Bueno, va a exponer Florencia Alegre, como está diciendo. También Mercedes Struch, quien es coordinadora de Anibody Argentina. Florencia Marinaro, quien es la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia. Y Paula Zaini, quien es delegada del INADI de Santa Fe. Todo esto en el marco del 8M y que obviamente también engloba al mes de la mujer, conmemorando el 8M en el INADI de Santa Fe. Bueno, justamente está organizando esta charla. Obviamente, Flor, es abierta a toda la comunidad, no necesariamente al colectivo gordo. No necesariamente, cualquier persona. Es más, quiero que vayan otras personas. Tal vez no van a encontrar ropa y bueno, les va a pasar la primera vez que les pase lo que nos pasa a nosotras toda nuestra vida. Una vez que le pase es un poquito justo. Claro. Pero no, lo importante es eso, la charla y la peña sobre todo también es para cualquier persona. La idea es que puedan escuchar esto que estamos hablando y puedan llevarlo a sus espacios de trabajo, sus familias, sus lugares, porque no es algo que nos incumbe solo a nosotros, sino a todas las personas. Me surge una pregunta ahí, y desde el punto de vista de tu invitación al resto de la sociedad. ¿Qué rol jugaron en tu caso? Y bueno, y si querés extender alguna experiencia que hayas escuchado, que hayas vivido también, ¿qué rol juegan amigos, familia y pares? Pares, me refiero al colectivo gordo, digo, ¿qué rol juegan en tu caso, en tu quiebre y a partir de ahí tu militancia? Bueno, con mi familia fue una cosa que fuimos aprendiendo todos juntos. O sea, la realidad es que en mi familia todos vivíamos de un preconcepto, que como toda la sociedad había muchas cosas gordofóbicas, y fue un debate, fue hablar mucho con mi mamá y papá. La realidad es que yo estoy súper orgullosa de cómo ellos fueron cambiando un poco su perspectiva y ampliando sus pensamientos. Tal vez hay cosas que no estamos de acuerdo, hay cosas que por ejemplo mi mamá o mi papá me dicen, no, bueno, esto para mí no, perfecto, pero hay cosas que estamos en base y que decimos que estamos de acuerdo. Hay acuerdo de mínima. Por ejemplo, una persona gorda merece respeto. Claro. Hoy, en este momento, merece respeto. ¿Y por qué digo hoy? Porque siempre me dicen, bueno, pero anda a bajar de peso, no comas más. Primero lo violento que decirle a alguien no comas más, pero si alguien no hace eso, no baja de peso en un día. Entonces, hoy esa persona merece respeto. Esa es de base. Y fue toda una construcción y la verdad que yo siempre se los digo, estoy súper orgullosa de cómo ellos, incluso me acompañan. Una vez hice un taller y fueron ellos a tomar el taller y lo tomaron, o sea, lo hicieron. Bueno, mi novio
es la persona que más me acompaña, vengo hablándolo con él desde el principio, o sea, creo que pobre él se escucha mi debate como 3 o 4 veces, todo lo que reflexiono se lo escucha, porque primero lo reflexiono yo, después se lo cuento, después lo hablamos, después lo publico y él lo escucha, después si hago un vivo lo vuelvo a repetir y él lo vuelve a escuchar, así que bueno, es quien más me acompaña. Y mis amigos también, realmente, incluso yo empecé con el activismo porque una amiga de mi agrupación de metas de la UTN Santa Fe, que es una agrupación independiente, estábamos haciendo talleres para nosotras y me dice, che, ¿no querés hacer un activismo gordo? Y gracias a ella fue que encontré todo esto, o sea, porque ella lo había escuchado, yo nunca lo había escuchado. Y bueno, respecto a la comunidad, es algo que vamos trabajando. La realidad es que yo tengo ansiedad y durante todo este tiempo me daba mucho miedo exponerme al contacto tipo al 1 a 1 o a las personas así. Al cara a cara. Al cara a cara. Yo estoy, o sea, a las redes sociales me acostumbré a hablar, pero ¿qué pasa? En las redes sociales uno tiene un cierto control sobre cuánto hablar, sobre cuánta información recibir. En cambio, cuando ya pasabas a la parte presencial, ya hay un riesgo. Para mí hay un riesgo. Entonces, bueno, fue algo que me tomé mi tiempo para poder hacerlo. Aparte también estaba el coronavirus y no quería que nos pongamos ninguno. Pero bueno, empezamos a hablar y empezamos a hacer, por ejemplo, las juntadas, los picnics y bueno, ahora la feria, y la verdad que es increíble cómo apoyan y difunden y se hacen parte. Yo realmente quiero que se adueñen de esos espacios, ¿entendés? Quiero que sea un espacio para ellos, porque la realidad es que es para eso. O sea, yo capaz que yo tengo mis amigas y tengo mi relación con mi cuerpo un poco más trabajada, tengo personas con quien hablar, pero muchas de ellas no tienen nadie con quien hablar. Entonces, mi objetivo es darle ese espacio y que puedan hablar entre ellas. Porque me pasa que en las redes yo hablo con todas y si bien yo comparto lo que me comparten, para que no quede en mí, es como individual. Es yo con todas estas personas. Me gustaría que sea entre ellos, digamos. Entonces, bueno, esa es la idea y la verdad es que por ahora viene acompañando re bien. Nada, pensaba lo de la ropa, pero otro tema aparte, para abordar la ley de talles, los cánones de la moda y todo eso. Un tema por sí solo. Es que hay para hablar de todo, o sea, realmente yo siempre pregunto, bueno, ¿para dónde encaramos? Porque te puedo hablar de todo esto. Sí, no sé, que una vez escuché que un gordo contaba que quiso comprar, quería viajar en avión, se fue a sacar el boleto, el ticket, y el de la ventanilla le dijo, le vendo 2 por su tamaño. Sí. Claro. Y le tuvo que vender 2 para poder entrar en el asiento del avión. Tendríamos que pensar en realidad que lo natural debería ser que un avión tenga espacio para una persona gorda. Anteayer hubo una charla que se está dando sobre el código de habitabilidad y estuvo centrado en el eje accesibilidad y fuimos porque yo estudio ingeniería civil a todo esto y estábamos haciendo el proyecto final de carrera y tiene una relación con esto de las corporalidades y las construcciones, entonces queríamos investigar un poco más y bueno, justamente hablaba de cómo cuando se habla del cuerpo tipo o el cuerpo el normal, digamos en términos estadísticos, la norma, generalmente uno tiene una campana de Gauss. Tiene una cosa así y generalmente se hace para el que está en el medio, que estadísticamente es la persona que más hay, pero también pasa que de toda la campana, todo esto, es un montón de gente. También, e incluso capaz que es más que la que está centrada en el medio. Entonces, lo que se habla es un poco del tema del diseño universal, pero tampoco que sea, o sea, que tenga que ser para todos. Norma. Claro, se habla mucho de la adaptabilidad, de los espacios y de que, bueno, en vez de que sea una norma así, que sea un poquito más por lo menos. Es muy difícil que todas las personas entren, la realidad es que sí, porque la diversidad corporal existe, es hermosa, es una de las grandes fortalezas que tenemos la humanidad, una de las grandes bellezas que tenemos la humanidad, pero hay cuestiones que, bueno, se entiende que hay extremos de gente que tal vez que excluida. No es algo que me ponga feliz, pero es algo que entiendo. Entonces, para eso está bueno que siempre exista la posibilidad de la adaptabilidad. Entonces, ¿cómo esos que son? Por ejemplo, la silla, capaz que es una silla del avión, se podría sacar lo del medio, entonces se hace una silla más grande. No sé, se me ocurre en este momento, no sí. idea.
Pero bueno, está bueno como ir pensando estos conceptos e ir incorporándolos. Y porque en definitiva es más caro encima, ¿no? Porque Obvio. tenés que pagar 2 asientos. Obvio, sí, terminás gastando muchísimo más plata. Y eso, o sea, no solo los asientos, todo es más caro. La ropa es más cara, poder tener una obra social es más cara, ir a una consulta médica es más cara, las zapatillas son más caras, posiblemente no encuentres trabajo además de eso. O sea que, en definitiva, estás para perder. Y discriminado. Y discriminado. Y eso es lo que a mí más me duele y es lo que más bronca me da. Y lo digo riendo para no llorar, básicamente. Pero es que la única alternativa que te dejan es que te quedes encerrado en tu casa hasta que desaparezcas. Porque te dicen, bueno, bajá de peso, bueno, ¿qué ropa me pongo? ¿A qué gimnasio voy que no me discriminen? ¿A qué? O sea, y si tengo problemas de la rodilla, ¿quién me atiende? ¿Y quién me revisa bien y se preocupa por mi salud en vez de mandarme a bajar de peso cuando te estoy diciendo que no puedo bajar de peso? No me puedo mover, ¿qué hago? O sea, ayúdame. Para eso está. Claramente. Florencia, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gordofobia, ¿cómo prevenirla y erradicarla? Esto se va a dar el 19 de marzo a las 19 en el espacio Demos, ingreso libre y gratuito. Por si hay algún distraído o distraída, Demos está el 9 de julio 2239 junto a Florencia. Va a haber más expositores, Mercedes Struch, Florencia Marinario y Paula Zaini, con la moderación de Macarena Candela de Prisma Colectivo Feminista. Una invitación para toda la comunidad. Muchísimas gracias, Florencia. Gracias, muchas gracias.